Mi marido invitó a su ex a vivir con nosotros sin preguntarme, así que le dije que no, pero me dijo que podía irme si tenía algún problema. Ahora he pedido el divorcio y se jacta de haberse acostado con él. Yo, 27F, llevo casada con mi marido, Jacob, 28M, casi 2 años, pero creo que podríamos estar abocados al divorcio por algo que pasó hace 3 días. Hace un par de días, mi marido trajo a casa a una amiga suya del instituto que resultó ser una mujer. Esta mujer, Allison, era su amiga en el instituto, y cuando la trajo a casa, era más o menos por la noche. Supuse que se habían encontrado en el centro comercial donde había estado Jacob y que la había traído a casa para cenar o algo así. La recibí en casa y la traté como trataría a cualquier otro invitado, pero durante la cena me di cuenta de que había algo raro en esa persona. La forma en que le hablaba a Jacob me hizo sentir como si hubieran tenido algo en el instituto y, al final de la velada, quería que se fuera porque me estaba haciendo sentir incómoda con todas sus bromas con mi marido y la forma en que se acercaba a él o intentaba tocarle cada 2 segundos. Era como si ella buscara excusas para tocarlo en el brazo o en la mano, y se reía mucho de todos sus chistes, incluso de los que no eran muy graciosos. Así que, supongo que la gente puede darse cuenta de por qué no me sentía cómodo con esta mujer, y después de que se sirviera el postre, supuse que se iría pronto. Intenté ser lo más agradable posible a pesar de lo incómodo que me sentía, pero pasaron 2 horas, y a eso de las 10, cuando todavía no se había ido, me llevé a Jacob a un rincón y le pregunté qué demonios estaba pasando porque esto era raro ya que ella no se iba. Solo cuando le pregunté me dijo Jacob que en realidad la había invitado a casa porque la habían desahuciado porque no había pagado el alquiler en los últimos 4 meses, y ahora, al parecer, iba a pasar la noche en nuestra casa y probablemente también los próximos 2 días hasta que encontrara otro apartamento al que pudiera mudarse. También me dijo que no se había encontrado con él en el centro comercial como yo creía, sino que en realidad habían vuelto a conectar a través de las redes sociales y habían estado hablando en línea durante semanas antes de esto, que es como se enteró de que ella estaba buscando un lugar para vivir y se ofreció a dejarla mudarse con nosotros por el momento. Evidentemente, me enfadé y le pregunté por qué no me había consultado antes de proponerle que se fuera a vivir conmigo. También le dije que no me sentía cómoda con la idea de que viviera con nosotros en nuestra casa porque me había hecho sentir incómoda durante toda la noche con su extraño comportamiento con Jacob. Intentó quitarle importancia y me dijo que estaba loca, que solo estaba ayudando a un amigo que lo necesitaba, pero yo le dije que quería que se fuera y que no iba a tolerarlo. Insistí en que hablara con ella y le dijera que se fuera, pero él me dijo que ya se lo había prometido y que no podía romperle el corazón de esta manera. Al parecer, todas sus cosas estaban en el coche, y ella se había mudado de su apartamento hoy mismo. Él la había ayudado a mudarse y no podía decirle que no iba a hacerlo. Se comportaba de forma muy rara y extraña, así que le pedí que fuera sincero conmigo y me dijera quién era Allison, y resultó que yo había tenido razón todo el tiempo al decir que ella había tenido algo con Jacob en el instituto, porque él me confesó que en realidad era su exnovia de cuando estaba en el último curso, y que habían roto porque él tenía que irse a la universidad. Me asusté un poco cuando me lo dijo porque lo último que quería era que su exnovia viviera con nosotros, sobre todo cuando parecía que todavía sentía algo por él. Me prometió que él y Allison habían terminado y que hacía mucho tiempo que habían terminado, pero eso no hizo nada por mi inseguridad. Le dije que la quería fuera de inmediato. Estaba bastante cabreada, y también lo parecía. Esperaba que me tomara en serio, pero en lugar de eso, se dio la vuelta y me dijo que no la estaba echando y que si tenía algún problema con que Allison viviera con nosotros, entonces podía irme yo. Me dijo que solo estaba intentando ayudar a una amiga que lo necesitaba y que si yo era tan insegura que ni siquiera podía soportarlo, entonces el problema era yo y debía irme. Después de decir eso, salió de la habitación y me dejó sola en el dormitorio. Me sorprendió que eligiera a Allison en vez de a mí, su esposa desde hacía 2 años. Incluso habíamos tenido una relación de casi 3 años antes de casarnos, así que creo que yo debería ser mucho más importante para él que una chica con la que salió en el instituto durante 1 año antes de irse a la universidad. Me quedé estupefacta después de que me dijera que me fuera y no tuve nada que decir durante un par de segundos. Cuando volví al salón, vi que estaba sentado en el sofá junto a Allison y que se estaban riendo de alguna comedia que echaban en la tele. Allison incluso tuvo la osadía de decirme que me sentara a su lado, y luego se corrió para sentarse muy cerca de Jacob, y yo tuve que sentarme a su lado mientras ella se arrimaba a mi marido. Después de decir eso, me fui y volví al dormitorio,
metí algunas de mis cosas en una bolsa y salí al salón. Ni siquiera me importó que Allison estuviera allí. Le dije a Jacob que o la echaba inmediatamente y hablábamos, o me iba. Él no dijo nada y se limitó a fruncir los labios y a mirar hacia otro lado, mientras Allison se levantaba y empezaba a hablarme con una voz falsamente dulce y me decía que no tenía intención de causar ningún problema, que solo era una vieja amiga y que así iba a ser. Luego se dio la vuelta y le preguntó a Jacob, ¿verdad, Jaque? Ahora sé que Jacob odia cuando la gente lo llama Jaque, pero cuando Allison lo dijo, no pareció tener ningún problema con eso. Suspiré, salí por la puerta y la cerré lo más fuerte que pude. Jacob ni siquiera me persiguió o trató de detenerme, y por supuesto, tampoco lo hizo Allison porque esto es obviamente lo que ella quería todo el tiempo. Fue un poco espeluznante, pero una vez que estaba fuera de la puerta, decidí quedarme y ver lo que iba a pasar dentro de la sala de estar una vez que me había ido. Sé que parece una locura, pero realmente sentí en mis entrañas que esto era algo que tenía que hacer, y por suerte para mí que lo hice porque podía echar un vistazo a través de las cortinas ya que en realidad nunca las cerramos del todo. Vi que tan pronto como me había ido, Allison y Jacob se sentaron uno al lado del otro, y apenas pude oírlo, pero estaban teniendo alguna conversación que definitivamente era sobre mí. Jacob parecía molesto, y después de un rato, para mi sorpresa, Jacob se acostó y apoyó la cabeza en el regazo de Allison, donde ella le acarició el pelo. Me puse furiosa cuando vi aquello, y en el calor del momento, decidí sacar mi teléfono y hacer una foto de los dos en aquella posición. Ellos no podían verme a mí, pero yo sí a ellos, y me aseguré de conseguir un ángulo en el que se vieran sus caras en la foto. Cuando terminé de hacer la foto, decidí que no necesitaba quedarme más tiempo y caminé hasta la casa de un amigo. Podría haber cogido el coche, pero no me apetecía conducir, sobre todo cuando estaba de tan mal humor. Sinceramente, solo quería caminar y pensar en lo que acababa de ver. Me hervía la sangre y sentía que tenía que hacer algo para vengarme de Jacob por lo que me estaba haciendo. Así que antes de llamar a la puerta de mi amigo, decidí conectarme a internet y publicar las fotos que había hecho con un pie de foto que decía, tramposo, y nada más. Cuando terminé de publicarlas, llamé a la puerta de mi amiga y me dejó entrar. Acababa de ver sus redes sociales y me preguntó de qué iba mi publicación en cuanto me vio. Una vez que entré en el salón, le expliqué la historia una vez sentada en el sofá, y me dijo que me había pasado un poco al tratar este tema porque ya los comentarios están llenos de odio hacia Allison y Jacob. Me dijo que, aunque estaba de acuerdo en que había que llamar la atención a Jacob, publicar una foto personal de ellos tan íntima probablemente no era la mejor manera de abordar la situación, y que también podría meterme en problemas legales por ello si llegaba el caso. Así que decidí borrar la imagen de mi cuenta. Pero incluso después de quitarla, varias personas siguieron enviándome mensajes para que la volviera a poner porque pensaban que eso era exactamente lo que Jacob se merecía. Me conmovió que tanta gente estuviera de mi lado, pero recibí un duro golpe de realidad cuando mi amigo me dijo que en realidad no les importaba mi matrimonio ni mi relación con Jacob, solo les importaban los cotilleos que iban a sacar de todo esto. Así que tenía que salirme del drama e ignorar a la gente que me enviaba mensajes de texto porque lo único que les importaba era todo el drama que iba a salir de todo esto, no mi bienestar emocional. Tenía razón, así que decidí apagar el teléfono un rato y hacer algo para distraerme. Ya era bastante tarde cuando me presenté en casa de mi amiga, así que después de un rato, me fui a dormir. Cuando me desperté a la mañana siguiente, mi amiga me dijo que Jacob me estaba esperando fuera, en el salón. Apareció un par de minutos antes de que me despertara y, aunque mi amiga había intentado que volviera a casa, se negó a marcharse sin verme antes. Pensé que había venido a disculparse, y yo ya estaba preparada para rechazarle y no aceptar sus disculpas porque no me sentía especialmente indulgente en ese momento. Pero cuando salí al salón preparada con mi discurso, me llevé un susto cuando las primeras palabras que salieron de la boca de Jacob no fueron, lo siento, sino, ¿estás loco? ¿En qué demonios estabas pensando? Sabía que debía de estar enfadado por mi comentario de la noche anterior, pero más que enfadado parecía histérico y muy alterado. Por fin todo cobró sentido cuando me dijo que alguien había enviado esa foto a sus padres y ahora se negaban a hablar con él, lo cual era malo para él porque había estado planeando dejar su trabajo y montar su propio negocio. Necesitaba el dinero de su padre para ello y quería que su padre se incorporara como inversor, pero ahora su padre ni siquiera le hablaba, y su madre tampoco respondía a ninguna de sus llamadas o mensajes de texto.
Me dijo que sus padres ni siquiera le habían dado una explicación de por qué le habían bloqueado, pero sabía que mi publicación tenía todo que ver con ello porque solo ocurrió después de que yo colgara esa foto suya con Allison. Ahora quería que hablara con sus padres y les dijera que solo había sido una broma o algo así para que volvieran a hablar con él porque no iba a dejar que mi estúpido error arruinara su futuro. Probablemente me habría disculpado si no me hubiera exigido que hablara con sus padres y arreglara todo de nuevo. Sinceramente, después de lo que había hecho la noche anterior, no creía que estuviera en condiciones de exigirme algo así, y me cabreó mucho que actuara con tanto derecho. Así que le dije que se lo merecía porque me había estado engañando. A lo que él respondió que Allison no era más que una amiga y que yo le estaba dando demasiada importancia. Luego me acusó de ser insegura, celosa y tóxica, e incluso me dijo que después de que me fuera, Allison le había estado consolando, y que por eso había apoyado la cabeza en su regazo. Eso era todo, no habían hecho nada divertido juntos después de que yo me fuera porque él no es así. Le dije que no confiaba en él y que no creía ni una sola palabra de lo que salía de su boca. Le dije que tenía que irse porque no tenía ningún interés en seguir con esta discusión y malgastar mi día. Por lo que a mí respecta, se había involucrado emocionalmente como mínimo con Allison, y no podía soportarlo. Lo vi con mis propios ojos y ya no había forma de ocultarlo. Incluso si ignoraba el hecho de que había apoyado la cabeza en su regazo y de alguna manera me quitaba esa imagen de la cabeza, no sería capaz de olvidar que había elegido dejar que se quedara con nosotros incluso después de que le dijera que me sentía incómoda con esa idea e incluso le había dado un ultimátum para elegir entre nosotros, y él había elegido a Allison. Yo no estaba de acuerdo con eso, y no creo que ninguna otra mujer en mi situación hubiera estado nunca de acuerdo con algo así. Le dije que se fuera, y se fue, pero no sin antes decirme que esto no había terminado, lo que sonó como una amenaza, y supongo que lo era. Hasta ahora, no ha hecho nada aparte de enviarme mensajes de texto sin cesar, diciéndome que hable con sus padres y arregle esto. Mi amigo cree que debería hablar con sus padres y hacer algo al respecto porque, por muy malo que fuera lo que hizo, no debería haber publicado esa foto de ellos. Aunque quisiera denunciarlos por lo que estaban haciendo, debería haber hecho un post o algo así, pero publiqué una fotografía que a ella no le pareció bien y le pareció una invasión de su intimidad. Siento que ella tiene razón en esto, pero honestamente, no puedo olvidar lo que Jacob me hizo. Estoy bastante segura de que Allison sigue viviendo con él, y me hierve la sangre cuando pienso en ellos dos en esa casa, mi casa. Siento que debería hacer algo, pero realmente no creo que se merezca mi compasión. Ida por publicar una foto de mi marido con la cabeza en el regazo de su ex del instituto después de que la eligiera a ella antes que a mí. Actualización 1. Hey, así que decidí no hablar con mis suegros y hacer nada acerca de esto porque, como dije en mi post original, realmente no creo que mi marido se merece nada bueno que le suceda en este momento. Si quiere que la situación se arregle, va a tener que hacer algo él mismo porque no soy yo quien para ir corriendo a sus padres a pedirles perdón cuando yo misma no le perdono. Han pasado 4 días desde que publiqué el post y casi una semana desde que trajo a Allison a casa. Estoy bastante segura de que sigue viviendo con él porque he creado una cuenta falsa para acosarla y he descubierto que todas sus historias recientes que ha subido tienen un fondo muy familiar. Todas esas fotos han sido tomadas en mi casa y sus alrededores, así que sé que sigue allí. No puedo imaginarme la audacia que tiene Jacob de seguir dejando que Allison viva en nuestra casa incluso después de todo lo que ha pasado, pero para ser justos, todo lo que podía salir mal ya ha salido mal, así que bien podría quedarse con ella porque ahora creo que estamos en un punto de no retorno. No puedo imaginarme volviendo con él a cualquier precio, y probablemente él ni siquiera lo intente. Hasta ahora, solo me ha estado enviando mensajes de texto para convencerme de que hable con sus padres. He ignorado todos sus mensajes. Aún no me he atrevido a bloquearlo, pero lo haré pronto, en cuanto esté preparada para sacarlo de mi vida por completo. No estoy en ese punto todavía porque hemos estado juntos durante mucho tiempo, y esto es muy difícil para mí. Estaba enojada en mi post original, pero ahora que toda la ira se ha ido, todo lo que siento es el corazón roto porque este es el final de mi matrimonio, y lo sé. Lo curioso es que ni siquiera lo había visto venir. Muchos de vosotros me habíais preguntado si había alguna señal de que él estuviera aburrido o quisiera estar con otra persona, y para ser sincera, nunca había habido ninguna señal. En ningún momento pensé que no quisiera estar conmigo.
Que me engañara era algo que ni siquiera había imaginado en mis peores pesadillas. Era literalmente así de improbable. Él y yo llevábamos años enamorados, y él estaba perdidamente enamorado de mí incluso antes de invitarme a salir. Fui yo la que tardó un poco en decirle que sí, pero una vez que estuvimos juntos, ya no había vuelta atrás, y ahora aquí es donde termina. Nunca lo habría visto venir, así que decir que estoy destrozada no sería suficiente para explicar cómo me siento realmente porque mi matrimonio haya terminado así. Mis amigos me han apoyado mucho, al igual que mis padres, y estoy muy agradecida por ello. Solo espero ser capaz de mantenerme fuerte también durante el divorcio. Ya he solicitado el divorcio. Ha pasado un día desde entonces, y tengo que decir que no me siento tan aliviado y confiado como pensé que me sentiría. Todo lo que siento es estrés y preocupación por lo que va a pasar. Sigo viviendo con mi amiga, y trabajo desde casa. Porque ahora mismo no tengo energía para salir. Actualización 2. Jacob fue notificado con los papeles del divorcio hoy. Me llamó para preguntarme si iba en serio con esto, y le dije que sí. Entonces empezó a gritarme por teléfono. Tuve que quitármelo de la oreja porque estaba gritando mucho. Me dijo que estaba llevando esto demasiado lejos y trató de convencerme de que no había nada entre él y Allison. Así que le pregunté si seguía dejándola vivir en nuestra casa. Dudó un poco, pero luego me confesó que, efectivamente, había estado viviendo con Allison desde que me fui. Me dijo que ella había sido su apoyo emocional aparentemente después de que yo me marchara furiosa, y no pude evitar reírme cuando dijo eso. Le señalé la ironía de lo que estaba diciendo, porque si no hubiera sido por Allison y su extraña amistad, probablemente nunca habría necesitado apoyo emocional. Se enfadó mucho cuando le dije eso y me dijo que Allison siempre hablaba muy bien de mí, así que le decepcionaba oírme tratarla como a una competencia en lugar de como a una amiga. Le dije que no me importaba lo que Allison pensara de mí. De hecho, nada de esto tenía que ver con Allison, se trataba de él y de nuestra relación. Le dije que me estaba divorciando de él, no de Allison. Él era el que me había decepcionado. Esa mujer no me importaba lo más mínimo, aunque lo intentara, pero esperaba ciertas cosas de mi marido y él no había estado a la altura. Esperaba de él cierta lealtad y que diera prioridad a mis sentimientos y a nuestro matrimonio antes que a su amistad con su exnovia del instituto. Me dijo que yo estaba siendo injusta y poco razonable. Volvió a decirme que Allison no era más que una amiga, como si eso fuera a cambiar algo. Luego me preguntó qué haría yo si hubiera estado en la misma situación que él, en la que un amigo del sexo opuesto me hubiera pedido ayuda. Le dije sinceramente que habría intentado ayudar en la medida de mis posibilidades, pero que si mi marido se sentía incómodo, no dudaría en anteponer mi matrimonio a mi amistad. Para mí, mi matrimonio era la máxima prioridad, y él me había demostrado que para él no era lo mismo. Prefería estar con alguien con quien estuviera de acuerdo, sobre todo en cosas tan importantes como esta. Empezó a exasperarse mucho y me dijo que me ponía demasiado emocional con estas cosas y que tenía que aprender a manejar mis sentimientos como una adulta en lugar de ser un bebé que llora y luego se va enfadado sin ni siquiera discutir porque las cosas no van como yo quiero. Intentó darme un sermón sobre cómo la vida no es justa y bla, 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 pero no me interesaba oírlo, así que corté la llamada. Estaba a punto de bloquearlo cuando me envió un mensaje diciendo que estaba siendo inmadura y que yo no era la víctima. En todo caso, él era la víctima porque, gracias a mi decisión irracional de publicar esa foto, sus padres ya no se hablaban con él y había tenido que aparcar su idea de negocio. Me dijo que, como mínimo, esperaba una disculpa por mi parte, pero ni siquiera la había recibido y, en cambio, le había enviado los papeles del divorcio solo para hacerle sentir mal por ayudar a un amigo. Así que le respondí al instante y le dije que sentía mucho haber publicado esa foto. Y luego le dije que, para equilibrar las cosas, publicaría una foto mía con mis amigos en la que estuviera siendo inapropiadamente cercana a ellos. Tal vez eso le ayude a ver las cosas como yo las veo. Y luego lo bloqueé. Así que se acabó. Actualización 3. Bueno, estamos en medio de las negociaciones de conciliación en este momento. Todavía queda un tiempo antes de que el divorcio esté finalizado, pero ayer recibí un mensaje de Allison diciendo que estaba muy apenada porque accidentalmente había terminado durmiendo con Jacob.
Decía que él lo estaba pasando muy mal con el divorcio y todo eso, así que ella estaba intentando consolarlo, y simplemente ocurrió. Por supuesto, no me lo creí y sabía que lo decía solo para restregármelo por la cara. Era imposible que lo hicieran por primera vez después de vivir juntos más de 3 semanas. Pero no me importaba porque me estaba deshaciendo de él, y ella se iba a quedar con él. Podía quedárselo. De todas formas, yo ya no lo quería, y estoy segura de que un tipo que ha engañado una vez volverá a hacerlo sin pensárselo 2 veces. Además, si me engañó a mí, su mujer durante 2 años, Allison tendría que ser muy ilusa para creer que no iba a engañarla a ella en algún momento. Pero da igual, ya no es asunto mío. Me largo de aquí.